Hola a todos y todas, soy Eduardo Alonso, responsable de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos, y hoy os voy a hablar sobre las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, el conocido Plan MOVES 3, también en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. Como ya sabemos, la crisis económica, social y sanitaria del COVID, iniciada en 2020, ha exigido una respuesta común a escala europea que se ha materializado en el nuevo, pero ya muy conocido por todos, Fondo de Recuperación Next Generation, cuyo objetivo no es otro que contribuir al proceso de recuperación de las economías de la Unión a partir del año pasado. En este contexto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español permitirá la realización de reformas estructurales durante estos años mediante cambios normativos e inversiones que nos llevarán a un nuevo modelo productivo para recuperar nuestra economía. Así, las prioridades de este plan están completamente alineadas con las 7 iniciativas bandera europeas, las tenéis ahí. Y dentro de sus políticas palancas se halla la componente 1, que tengo que leer: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, que incluye, entre otros, el despliegue masivo de la infraestructura de recarga como clave del impulso del vehículo eléctrico. Este plan de choque constituye uno de los elementos esenciales para el desarrollo de los territorios y la cohesión social. Por ello, a fin de promover precisamente la electrificación de la movilidad, el impulso a la industria del sector empresarial asociado y siguiendo la línea de anteriores programas, este MOVES 3 aprueba 2 programas de incentivos destinados precisamente a la movilidad eléctrica. El primero para el fomento de adquisición de vehículos eléctricos, que poco nos va a interesar a nosotros, y precisamente el segundo, el programa de apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga, que sí nos va a interesar porque podrá ser y debe y es interesante instalar en los edificios de viviendas de nuestros clientes. La progresiva implementación de la generación eléctrica con energías renovables, la electrificación del transporte y las medidas de eficiencia energética serán las principales tecnologías que permitan descarbonizar el sector de la movilidad y del transporte, porque es precisamente el transporte actualmente el mayor emisor de gases de efecto invernadero en España. Esto se debe fundamentalmente a que este sector es también el mayor consumidor de energía, que procede casi en su totalidad de combustibles fósiles procedentes del petróleo. Ello hace que deba ser un sector priorizado en todas las estrategias de descarbonización de la economía y en particular el transporte terrestre, que de hecho deberá reducir un 33% las emisiones de CO2 en esta década que casi acabamos de empezar. El Real Decreto 266/2021, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas para la ejecución de estos programas de incentivos a la movilidad eléctrica, establece las normas especiales de estas subvenciones, lo tenéis ahí, con el carácter de bases reguladoras, así como la distribución y entrega, disponiendo su concesión a las comunidades autónomas para que hagan llegar las ayudas a sus destinatarios últimos, que en nuestro caso serán sobre todo las comunidades de propietarios, precisamente mediante las oportunas convocatorias como la que vamos a ver hoy. Entre los objetivos de estos programas destacan el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables y el hidrógeno renovable, el despliegue de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, cuyo fin último de estos 3 grandes objetivos es la mencionada descarbonización para alcanzar en 2050 la neutralidad climática en Europa, invirtiendo en infraestructuras verdes de manera que transitemos con seguridad desde las energías fósiles hasta un sistema energético limpio. Los programas de incentivos que se aprueban por este Real Decreto los tenéis ahí, estos 2 que ya he citado. El primero, que nos interesa menos, fomento de adquisición de vehículos eléctricos, y el segundo, que es en el que nos vamos a centrar hoy, que es el programa de apoyo al despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. La resolución que hoy vamos a ver tiene por objeto la aprobación de la convocatoria de las ayudas correspondientes a la anualidad 2021-2023 de este programa estatal de incentivos MOVES 3, de acuerdo con las bases reguladoras que acabamos de ver, las previstas en ese Real Decreto 266/2021, y también
también tiene por objeto aprobar el procedimiento de selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión. Y ahora veremos cuál es su función. Como acabo de decir, y esto es importante, hoy solo nos vamos a referir a este programa que tenéis ahí delante, al de la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. La concesión de estas ayudas, si tenéis ahí en pantalla la resolución en el DOG, la concesión de estas ayudas se realizará en régimen de concurrencia no competitiva. Así, las solicitudes de ayudas presentadas en plazo y con los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en esta resolución que tenéis ahí delante, se resolverán por riguroso orden de entrada en el registro de la solicitud y hasta agotamiento de crédito. Es el Instituto Energético de Galicia, el INEGA, el órgano competente para la instrucción del procedimiento administrativo y la resolución de la concesión de estas ayudas. El importe total asignado a esta convocatoria, lo tenéis ahí, asciende a más de 40,5 millones de euros. Precisamente el pasado viernes se amplió el crédito presupuestario, que era anteriormente de poco más de 18 millones de euros y alcanza ahora, pues como acabáis de ver y como os acabo de decir, más de esos 40,5 millones, que yo creo que es una cifra interesantísima para bueno, asesorar a las comunidades de vecinos, a nuestros clientes, de que puede ser el momento maravilloso, maravilloso para actualizar sus edificios y contar por lo menos con esta infraestructura de recarga. Y coincide esta ampliación de crédito, un momento maravilloso, coincide con que el 16 de diciembre, y eso está ahí a la vuelta de la esquina, pasa a ser de obligado cumplimiento la exigencia básica H6 precisamente de implantación de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Entonces, parece que es un momento perfecto para acometer este tipo de obras. Bien, las solicitudes se presentarán a través de empresas con actividad de instaladores de baja tensión que actuarán como entidades colaboradoras, lo acabo de citar, salvo con una salvedad, cuando el beneficiario sea el sector público o empresas con actividad de estaciones de servicio que entonces, como parece lógico, las podrán solicitar directamente. En nuestro caso, casi siempre serán autónomos, comunidades de vecinos, propietarios individuales de viviendas unifamiliares, pues vamos a tener que trabajar o la van a tener que solicitar a través de estas empresas instaladoras. Bien, será necesario que estas empresas colaboradoras estén dadas de alta en la Consellería de Economía, Empresa e Innovación, actuarán siempre en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención y entre sus funciones principales están, obviamente, realizar ante el INEGA los trámites de solicitud para nuestros clientes, de solicitud de la ayuda. Segundo, desarrollar las acciones vinculadas a la convocatoria, es decir, ejecutar las obras. Y tercero, justificar también la ayuda, después de estar ejecutada la actuación, justificar la ayuda ante el INEGA. Bien, los plazos. ¿De qué plazos estamos hablando? El plazo de presentación de solicitudes comenzó el pasado 13 de septiembre del año pasado, pero como acabamos de ver, hay una reciente ampliación de crédito maravillosa y finalizará, se extiende entonces hasta el 31 de diciembre de 2023. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento por parte del INEGA será de 6 meses contados a partir de la fecha en que hemos presentado correctamente la solicitud. Y por último, el plazo máximo de ejecución y justificación de las actuaciones será de 12 meses contados esta vez desde la fecha en la que nos notifican que nos conceden la ayuda. Bueno, como ya sabéis, las bases reguladoras y esta convocatoria recogen siempre una serie de requisitos básicos que deben cumplirse para optar a la ayuda y que nos pueda ser concedida de una u otra manera. Los hay para los beneficiarios, para los edificios y para las actuaciones. Vamos a empezar con los beneficiarios. Bien, para el programa de incentivos 2, que nos está ocupando hoy, serán beneficiarios los sujetos que se enumeran en el artículo 11.1 de las bases reguladoras, y esto es muy importante, siempre y cuando la actividad subvencionada se desarrolle
en territorio gallego. Esto es fundamental, si no ya excusamos seguir. La actividad subvencionada se debe ejecutar en territorio gallego. ¿Quiénes son entonces los posibles beneficiarios? Pues las personas físicas que desarrollen actividades económicas. ¿Quiénes son estos? Pues los autónomos, ni más ni menos. Las personas físicas mayores de edad, es decir, los particulares, con una excepción, y es que en casos de discapacidad pueden ser también menores de edad. Terceros, las comunidades de propietarios reguladas conforme a la ley de propiedad horizontal. Cuarto, un montón de empresas, las tenéis ahí, personas jurídicas y otras entidades con o sin personalidad jurídica, cuyo NIF empiece por todas esas letras, y también las entidades de conservación de polígonos o sociedades agrarias de transformación cuyo NIF empiece por V. Y por último, las entidades locales, que son los municipios, las provincias y las islas. Los requisitos de los beneficiarios, pues bueno, son los requisitos o sus obligaciones, son las establecidas en el artículo 11 de la Ley de Subvenciones de Galicia, pero en particular los vamos a ir viendo, yo creo que ya los conocemos entre todos, pero ahí los tenemos, ¿no? Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de todos los órganos competentes a nivel estatal, gallego y local, justificar ante el INEGA, y cada vez que hablemos de justificar o certificar, pues será directamente o a través de la entidad colaboradora según sea el beneficiario, en este caso cuando proceda, pues que se cumple con los requisitos o condiciones que determinaron la concesión de la ayuda. Presentar cuando proceda las otras dos ofertas, porque, como ya sabéis, cuando para el posible beneficiario la actuación supone un gasto sin IVA igual o mayor a 15.000 euros, hay que presentar tres ofertas, es decir, hay que dos más a la que normalmente se presenta. Tercero, realizar el pago de las facturas antes de la fecha en que deban presentarse hasta el INEGA, cómo no, debidamente documentado este pago con certificados y justificaciones bancarias. Cuando no proceda a ejecutar el proyecto, deberá renunciarse a la subvención. Luego, esto es muy importante, los bienes subvencionados quedan afectos a la actividad subvencionada, es decir, a la propia actividad, al beneficiario y al lugar, desde la resolución del pago final, un mínimo de 2 años, salvo si la recarga es de uso público, que entonces se eleva hasta 5. Seguimos, mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable idóneo que facilite una pista de auditoría apropiada en relación al control de todos los gastos correspondientes con la inversión de esta actuación. Y por otro lado, también conservar la documentación justificativa durante un periodo mínimo de 5 años. Se puede rebajar a 3 si la actuación tiene un importe menor o igual a 60.000 euros. Comunicar al INEGA cuando proceda, lo tenéis ahí también, la modificación de las circunstancias que fundamentaron que nos fuera concedida la subvención. Proceder al reintegro de los fondos percibidos, si fuera el caso, en los supuestos establecidos en el artículo 33 de la Ley de Subvenciones de Galicia. Y por último, toda referencia a las actuaciones subvencionables, bueno, bien sean publicaciones, actividades de difusión, páginas web y en general cualquier medio de difusión, deben cumplir con los requisitos que figuran en el manual de imagen del programa y que podéis encontrar en la página web del INEGA. Usos. ¿En qué usos se pueden instalar estas instalaciones de recarga y que sean elegibles para la ayuda? Bueno, ahí lo tenéis, el que nos interesa, el principal, porque la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación se centra exclusivamente en uso vivienda. El principal, ahí lo tenéis, uso residencial vivienda, incluidas las viviendas unifamiliares, es decir, en todas sus formas. Uso público en otros sectores, aparcamientos públicos, hoteles, centros comerciales, hospitales, etcétera. Uso público y privado en zonas de estacionamiento de empresas públicas y privadas para dar servicio tanto a trabajadores como a los clientes, como a su propia flota. Uso público en vía pública, es decir, en ejes viarios urbanos y también interurbanos. Y por último, el uso público en la red de carreteras. Y como parece lógico, siendo de especial interés que las instalaciones de recarga estén en estaciones de servicio y gasolineras. Las actuaciones. Perdón. ¿Cuáles son subvencionables? Pues los sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos en la modalidad de adquisición directa. ¿Qué dice esto de adquisición directa? Pues que
el sistema de recarga debe comprarse para la actuación que se subvenciona. Ni puede estar en renting, ni puede ser cedido, ni ninguna cosa extraña. Debe ser comprado para esta obra. Además, en el caso de comunidades de propietarios, también serán subvencionables todas las canalizaciones necesarias para disponer de la preinstalación eléctrica y de servicio de comunicaciones para dotar precisamente de recarga inteligente a la recarga vinculada del coche eléctrico. Decir que la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos puede ser tanto de uso público como de uso privado. Bueno, no sé si viene muy al caso, pero está bien conocer cómo se clasifican los sistemas de recarga. El denominado de recarga vinculado, con una potencia instalada inferior a los 7 kilovatios, el de recarga convencional entre 7 y 15, el de carga semirrápida con una potencia de 15 a 40, el de carga rápida de 40 y 100 y el de carga ultrarrápida cuya potencia es siempre igual o superior a los 100 kilovatios. ¿Qué requisitos deben de cumplir los sistemas de recarga para que puedan acceder a estas ayudas? Bueno, pues las instalaciones conectadas en baja tensión deben cumplir con el reglamento electrotécnico de baja tensión, concretamente con la instrucción técnica complementaria BT52. La alimentación será monofásica o trifásica de 230 a 400 voltios de corriente alterna de intensidad o voltajes superiores si se trata de una recarga ultra rápida. Deben contar con las protecciones eléctricas de acuerdo con toda la normativa de seguridad. Y por último, los productos, todos deberán contener la declaración C de la Comunidad Económica Europea. Más requisitos. Tenéis ahí los requisitos para el caso de recarga de acceso público, que poco nos interesan, sobre todo los deben cumplir los industriales que están fabricando los aparatos y estas empresas que los van a instalar. ¿Qué me gustaría hacer notar? Pues esa parte señalada ahí en el medio, que cuando la actuación que ha sido subvencionada es para una recarga de acceso público, debe certificarse que se permite a cualquiera su uso de una forma abierta, transparente y no discriminatoria, sin que medie ninguna necesidad de contrato entre el suministrador y nosotros como usuarios. Es decir, se nos debe facilitar siempre el uso a cualquiera. Luego, el sistema de pago ya será el que establezcan, pero debe facilitarse el uso a cualquiera. Y la cuantía máxima subvencionable. Bien, la cuantía máxima subvencionable se establece en un porcentaje sobre los presupuestos o los costes elegibles y es la siguiente dependiendo del tipo de beneficiario y de la localización del municipio de que se trate. Ahí lo tenéis, vamos a ir viendo. Para autónomos, particulares y comunidades de propietarios y administración para uso privado, pues normalmente, y este es el caso más típico, alcanza a un 70% de los costes subvencionables. Si el municipio es menor de 5.000 habitantes, se aumentan un 10% para contribuir al reto demográfico. Para destinatarios que son empresas en casos de recarga de acceso público y potencia mayor de 50 kilovatios, varía entre 35, 45 y 55%, según dependa de si es gran, mediana o pequeña empresa, aumentándose un 100% en esos municipios menores. Y por último, empresas con puntos de recarga de acceso privado o público de potencia menor de 50 kilovatios, cuyo subvención máxima alcanza el 30% en localización general, llegando al 40% si hablamos en municipios de menos de 5.000 habitantes. Los límites totales, porque existe un límite total, bueno, para los autónomos, sea acceso público o privado, será establecido en el régimen de minimis, dependiendo de cuál sea la actividad del autónomo. Es un poco complejo. Si tenéis duda, yo lo consultaría ante el INEGA. Los particulares, caso de acceso privado, tendrán un límite máximo de 5.000 euros y el resto de destinatarios, sea acceso público o privado, 800.000 euros. Siempre hablamos por expediente. Por último, en ningún caso un mismo destinatario se le podrá conceder más de 2,5 millones de euros en todo el periodo de vigencia de la correspondiente convocatoria autonómica que hoy estamos viendo. Importante. ¿Qué costes son subvencionables? Pues cómo no, el coste de ejecución de las obras, es decir, la obra civil, el propio coste de la infraestructura de recarga, los trabajos necesarios para conectar la infraestructura de recarga a la red o a la unidad de producción o almacenamiento local
de electricidad si fuera el caso, es decir, como la instalación o actualización de cualquier tipo de elemento electrónico, incluido el transformador, como trabajos de conexión a la red de distribución, centros de seccionamiento y transformación y la acometida en media tensión. Cuarto, la adecuación de terrenos o carreteras. También los costes de instalación y los costes por los permisos que estén relacionados. Los costes de la unidad de producción renovable o almacenamiento local para generar o almacenar energía eléctrica, si es el caso. Caso de existir, y esto es muy importante, serán elegibles únicamente si están dedicados de forma exclusiva al punto de recarga y se pueden considerar parte de esta instalación. También los costes de ingeniería, que incluyen, como no, el proyecto y la dirección de obra. También, en caso de existir, el sistema de pago integrado en la estación de recarga, la señalización de las propias estaciones y el sistema de gestión, control y seguridad. Bien, en el caso de aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios existentes en régimen de propiedad horizontal también será subvencionable, esto es muy importante. La preinstalación eléctrica, la preinstalación eléctrica para la recarga del vehículo, que incluya una conducción principal por todas las zonas comunitarias, de modo que se posibilite la realización de todas las derivaciones hasta las estaciones de recarga ubicadas en todas las plazas de aparcamiento necesarias. Y por último, también serán elegibles los sistemas de gestión de la carga de los vehículos eléctricos, así como las instalaciones de telecomunicación, Internet 3G o similares, que nos ayuden a permitir garantizar esa recarga, minimizando el aumento de la potencia eléctrica contratada. Bien, según acabamos de hablar respecto a la unidad de producción, no podrán ser elegibles aquellas unidades de producción de energía renovable conectadas a la red. Las que estén conectadas a la red, en ningún caso se podrán considerar costes elegibles, incluso aunque también estén vinculadas al punto de recarga. Y por último, no es subvencionable la instalación de contadores inteligentes que, por supuesto, deben ser facilitados por las compañías eléctricas a los consumidores finales, normalmente en régimen de alquiler. El IVA, el IVA podrá ser un coste subvencionable siempre que no sea recuperable por parte del beneficiario. En ese único caso, el IVA podrá ser un coste subvencionable. Bien, llegamos ya a una parte que podríamos denominar de tramitación, ¿no? Como sabéis, para optar estas ayudas, pues se realiza una solicitud mediante un modelo, solicitud de ayuda mediante un modelo que lleva unas declaraciones de los posibles destinatarios, se adjunta también una documentación complementaria y, como no, hay una comprobación de datos entre administraciones. Bien, pues bueno, dentro de la documentación complementaria, la parte que nos puede interesar para por lo menos saber de qué estamos hablando y estar bien informados, para el programa de incentivo 2 se aportará una memoria técnica descriptiva de la actuación a acometer siempre según los modelos disponibles en la página web del INNEGA. Y, por supuesto, la presentación de la oferta económica del proyecto que se pretende llevar a cabo. No olvidemos que si el gasto es igual o superior a 15.000 euros sin incluir el IVA para el beneficiario, habrán de presentarse 3 ofertas. Si bien es cierto que, dadas las especiales características de esta resolución, si los gastos que se subvencionan, para los gastos que se subvencionan no existe en el mercado el suficiente número de entidades que suministren o presten el servicio, bueno, pues justificadamente se podrá reducir esas 3 ofertas a 2 o a 1, a las que seamos capaces de conseguir. Tramitación. ¿Cómo es el proceso? Bueno, pues es parecido a casi todos, ¿no? Si una vez presentada la solicitud no reuniera los requisitos, pues porque es incompleta o contiene errores, se nos concede al interesado, al solicitante, en este caso, 10 días para subsanarlo. Una vez subsanada, tras la comprobación, tanto si es correcta como incorrecta, se emite un informe sobre el cumplimiento de los requisitos y se eleva a propuesta de resolución para la dirección del INEGA. Por último, deben resolverse y notificarse en 6 meses como máximo. Los ya beneficiarios dispondrán de 10 días hábiles para su aceptación. En la resolución denegatoria, esto hay que decirlo, se hará constar el motivo de negación y en esos casos se podrá interponer únicamente recurso a la alzada en el plazo de un mes. La resolución, en caso de ser positiva,
comprenderá la identificación del beneficiario, el coste elegible del proyecto y la cuantía máxima que nos otorgan. Decir que el INEGA publicará en su página web y en el Diario Oficial de Galicia todas estas resoluciones. Ahí se podrán consultar. Bien, justificación y pago. Para el cobro de la subvención concedida, el beneficiario, por supuesto, deberá presentar toda la documentación que aparece en el artículo 20 de esta resolución y además adjuntar el anexo 8, pero vamos a echar un vistazo solo a aquellas partes que están relacionadas con el trabajo técnico. Lo digo para que estemos bien informados, que siempre es importante. Bueno, pues primero, para justificar cada uno de los gastos realizados, se aportarán las facturas en las que figurará el importe a pagar y, por supuesto, todos aquellos documentos justificativos que aseguren la efectividad del pago. ¿Cuáles pueden ser? Transferencias bancarias y certificados bancarios sobre todo. Segundo, hay que adjuntar una memoria técnica o proyecto de la instalación, si fuera el caso, siempre cumpliendo el reglamento electrotécnico de baja tensión. Y, una vez más, teniendo en cuenta que ya está ahí la exigencia básica H6 del Código Técnico, en aquellos casos que lo requieran, también la justificación del CTE. Tercero, para los casos de recarga de acceso público, la localización de los sistemas de recarga, la referencia a estos en un plano indicando dirección, número y coordenadas por satélite de longitud y latitud. En el caso de edificios y aparcamientos, llegará con que se ofrezcan las coordenadas referidas al acceso principal de los vehículos al mismo. A mayores, también justificante de la solicitud de inscripción en el registro correspondiente de la Consellería. Siguiente, documentación justificativa de que esta instalación cuenta con todas las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas necesarias dependiendo del tipo de actuación. Acreditar que no se discrimina el acceso a nadie, lo que acabo de comentar, que el acceso es transparente y para todo el mundo cuando se trata de acceso público. Siguiente, certificado del instalador en el que se indique la fecha de finalización de la instalación subvencionada firmada por técnico competente. Ojito, porque la fecha debe estar comprendida dentro del periodo de justificación, no vaya a haber un error. Y en aquellas actuaciones en que fuera necesario el proyecto, por supuesto, entonces esto se convierte en un certificado final de obra. Bien, hay que tener en cuenta que toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para concedernos la subvención, así como la obtención concurrente de ayudas no compatibles, puede hacer que nos modifiquen la resolución y que nos la retiren e incluso nos pidan que devolvamos los fondos. Pero lo cierto es que hay veces en que por circunstancias técnicas es imprescindible variar el contenido específico de las inversiones recogidas en nuestro proyecto. En este caso, la entidad colaboradora debe notificarlo cuanto antes el INEGA, que podría autorizar la modificación de la resolución siempre que se cumplan esos 3 puntos que tenéis ahí. Que la modificación del proyecto esté comprendida dentro de la finalidad de las normas y de las bases reguladoras. Por supuesto, inexistencia de perjuicio a terceros. Y tercero, y muy importante, que los nuevos elementos y circunstancias que motivan la modificación de haber concurrido inicialmente no hubieran supuesto la denegación de la ayuda. Casos de incumplimiento y reintegro. Bueno, se puede dar el caso de incumplimiento total si no somos capaces de justificar ni siquiera el 60% del importe total. Se determinará la pérdida del derecho al cobro. Y luego hay un cumplimiento parcial, y es que somos capaces de justificar una cantidad igual o superior al 60%, pero inferior al 100%, al total, percibiremos la parte proporcional de la subvención. Por último, si en las labores de comprobación, inspección y demás medidas de control que va a realizar el INEGA se detectase que los beneficiarios o las entidades colaboradoras incumplieran alguna de las condiciones, se perderá la ayuda y se deberán reintegrar las cantidades obtenidas. Ojito, incrementadas con los intereses legales y sin perjuicio de las acciones legales y las acciones y las sanciones que correspondan. Así que mucho ojo con incumplir alguna de las prescripciones. En este caso,
Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria que estamos viendo hoy son incompatibles con cualquier otra ayuda, subvención o recurso destinado a la misma finalidad, sea de cualquier tipo de administración, ente público o privado, nacional o internacional. Es incompatible con ninguna otra ayuda. Bien, sabéis que nos encanta que nos hagáis llegar vuestras dudas a través del panel de servicios, que para eso hay una línea de consultas de ayudas a la rehabilitación. Pero lo cierto es que en este caso, más que ninguno, teniendo en cuenta que hablamos casi de actuaciones que rozan la ingeniería, yo os diría que si vuestros clientes o vosotros, en el momento de asesorarlos, tenéis alguna duda sobre estas bases, sobre la convocatoria o sobre la tramitación, ahí tenéis. En esto, INEGA ha sido generoso y pone estas tres líneas para poder contactar con ellos. Yo he hablado ya con ellos varias veces, nos atienden muy amablemente, están muy preparados y ahí es donde, sobre todo, conviene hacer llegar nuestras dudas. Bien, como yo creo que ya he comentado otras veces, normalmente estamos muy atentos a tener que cumplir todos aquellos requisitos para poder obtener la ayuda, pero lo cierto es que no nos damos cuenta que en realidad, dependiendo de la actuación, va a requerir de autorizaciones administrativas, de licencia, y para esas licencias, las obras tienen que cumplir la normativa de edificación que les sea de obligado cumplimiento al tipo de actuación. Entonces, no nos podemos olvidar de que también hay que cumplir el Código Técnico de la Edificación, no solo el Reglamento Electrotécnico de baja tensión. Así que, como acabo de decir, le vamos a echar un vistacito a la exigencia básica H6. Vamos a empezar por ahí abajo, recordándoos, como ya os dije antes, que a partir del 16 de diciembre ya es de aplicación obligatoria a todas aquellas obras que soliciten licencia. Bien, ¿cuál es la exigencia básica? Pues ahí la tenemos. Los edificios dispondrán de una infraestructura mínima que posibilite la recarga de vehículos eléctricos. Obviamente cumplirá con el REPT y la BT52 que ya he citado varias veces. ¿Cómo se traduce esta exigencia básica en los edificios de uso residencial privado, que son los que nos interesan? Bueno, pues en que hay que instalar sistemas de conducción de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para el 100% de las plazas de aparcamiento. Es decir, no estamos obligados en los edificios de uso residencial privado, no estamos obligados a instalar el sistema de recarga, pero sí toda la preinstalación necesaria para que en cualquier momento cualquiera de las plazas de aparcamiento pueda llegar allí con su sistema de recarga y enchufarse a la red eléctrica. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Bueno, pues esta exigencia básica H6 es de aplicación a edificios que cuenten con zona destinada a aparcamiento, esto es obvio, ya sea interior o exterior, siempre que esté adscrita al edificio, tanto si se trata de nueva construcción como de edificaciones existentes, de intervenciones en edificios existentes. Así que vamos a ver cuáles son, por lo menudo, cuáles son por lo menos esos casos de intervenciones en edificios existentes. Pues siempre en cambios de uso característico de edificios, siempre hay que cumplir con esta exigencia. Hay que cumplirla en ampliaciones, por supuesto, que incluyan intervenciones en el aparcamiento, en aquellos casos en que se incremente más de un 10% la superficie o volumen construido de las unidades de uso sobre las que se interviene, siendo además, último requisito, la superficie ampliada superior a 50 metros cuadrados. En las reformas, que por supuesto incluyen intervenciones en el aparcamiento, es de obligado cumplimiento cuando se renueva más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica del edificio. Y cuando hablamos de intervenciones en la instalación eléctrica, si se trata del edificio completo, pues si afectan a más del 50% de la potencia instalada en el edificio antes de la intervención, para aquellos casos en que el aparcamiento sea interior. Y cuando solo son intervenciones en la instalación eléctrica del aparcamiento, también. Si afectan a más del 50% de la potencia instalada en el mismo, también es de obligado cumplimiento esta exigencia básica. ¿Cuáles excluyen? Bueno, pues lo tenéis ahí. Hablando siempre de residencial privado. Los edificios existentes de uso residencial privado, cuando el coste derivado precisamente del cumplimiento de esta exigencia excede del 7% del coste de la intervención, ya sea ampliación, cambio de uso o reforma, que está generando precisamente esa obligación, ¿no? Y por último, aquellos edificios protegidos oficialmente, pues por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida
en que estas exigencias pudieran alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, pues también se excluyen. ¿Quién debe ser? Debe ser la autoridad competente de protección oficial, quien dictamine qué elementos son inalterables de cara a esta exclusión. Y por último, ¿cómo hay que justificar la exigencia? Bueno, pues obviamente se justifica a través de proyecto o memoria técnica y debe incluir el esquema de conexión utilizado para el dimensionado según los descritos en Revit, la descripción de la conducción principal y las canalizaciones dispuestas, indicando el porcentaje de plazas de aparcamiento que cuentan con ese sistema de preinstalación de conducción de cables y el porcentaje mínimo exigido por H6. Tercero, el número de estaciones de recarga instaladas y el número mínimo resultante de la cuantificación de la exigencia. Y por último, el tipo y potencia de estaciones de recarga instalados. Como podéis ver, atendiendo a cómo se cuantifica en el residencial privado antes la exigencia, el CID nunca lo va a haber que incluir de obligado cumplimiento, salvo que estemos instalando estaciones de recarga de forma voluntaria, porque el HE6 en residencial vivienda no obliga a instalar la estación de recarga. Bien, hasta aquí esta jornada. Como ya os he dicho, me encantará atender todas vuestras dudas a través del panel de servicios en el apartado de consultas de ayudas a la rehabilitación, aunque creo que en este caso está justificado más que nunca que os dirijáis directamente al INEGA, y ya digo que os van a atender muy amablemente. Y bueno, pues solo me queda daros las gracias por haber estado ahí durante todo este tiempo, y recordaros que a la vuelta de la esquina, el 16 de diciembre, ya es de obligado cumplimiento esta exigencia básica HE6, tanto en obra nueva como en intervenciones. Que tengáis una feliz tarde de jueves. Muchas gracias.